estamos en un episodio más de podcast que ya tiene rato, estamos trabajando sobre esto. Fuego y razón, le he llamado, donde la verdad pues nos ha ido muy bien, mucha gente que nos ve, pero que además el objetivo precisamente es eso, de que algo podamos aportar a la sociedad. Y bueno, hoy estamos en un tema que, pues ya estamos en febrero, pero que cada inicio de año es el principal propósito que nos hacemos, que es ponernos a dieta para bajar de peso, luego para mejorar la salud, y que en la mayoría de los casos, a los 15 días, 20 días, no sé, en el transcurso de los días del mismo inicio de año, se nos va olvidando las actividades que tenemos, empezamos a darle prioridad a otras cosas que nos parecen más importantes y nos olvidamos de esto, ¿no? Empezamos caminando, corriendo y desde luego dejando de comer algunas cosas que sabemos que son dañinas para el organismo. Y si no, de manera general, son dañinas, en exceso sí son bastante malas. Y bueno, a este episodio le hemos denominado dieta o hábitos sostenibles. Y yo tengo una amiga que es hija de una gran amiga de nosotros, la doctora Isela Nair León Estrada, que es nutrióloga, es una muchacha muy joven, y hoy nos hace el favor de acompañarnos para hablar de este tema de dietas o hábitos personales. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Nick, por invitarnos este día aquí a platicar un poquito más sobre estos temas que hoy en día pues están muy redundantes. Me presento pues para su público, soy la doctora Isela Nair León Estrada, soy médico de profesión, también tengo un máster en nutrición, obesidad y microbiota y también soy educadora en diabetes, certificada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Y pues bueno, aquí vamos a empezar a debatir algunas de las preguntas que hoy en día están muy fuertes, que se manejan mucho en redes. Y pues bueno, va a ser un gusto platicar con usted. Bueno, doctora, para comenzar, desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre hacer dieta y construir hábitos que pueda uno sostener en el camino? Voy a empezar algo fuerte, porque si hablamos desde el contexto de dieta, para mí las dietas no sirven. Hoy se está comprobando que todo paciente, toda persona que lleva una dieta durante un cierto tiempo, un determinado lapso de tiempo, a la larga pues va a recuperar ese peso que se perdió. Entonces, primero que nada tenemos que ver al paciente como alguien individual. Cada organismo es diferente, cada cuerpo es diferente. Entonces, para mí las dietas no sirven. Y no lo digo solamente como una persona que, pues obviamente trata obesidad, trata enfermedades metabólicas, nutrición, sino también lo digo desde experiencia propia. Hubo una etapa en mi vida, que le platico, creo que me vio, ¿verdad? En la cual yo llegué a pesar 107 kilos. Siempre he sido una persona grandota, alta y todo, pero llegué a pesar 107. Entonces, eso sí, de cierta manera, como a todos, pues nos genera frustración, ¿verdad? Entonces, hubo una etapa en mi vida en la que justamente yo intenté bajar de peso, hacía yo dietas, hacía yo ejercicio, cuidaba mi alimentación, hacía yo 2 horas de ejercicio diario, me levantaba todas las mañanas y no era posible que yo no bajara ni 1 kilo de peso. Entonces, obviamente, la vida me fue orillando a estudiar cada vez más de esto. Hice un máster en nutrición, obesidad y microbiota en España, que realmente fue el que me amplió para así que el panorama a lo que es la obesidad. Entonces, igual tengo el antecedente en casa de mi esposo que presentó, usted sabe, pancreatitis. Entonces, todo me ha llevado en la vida justamente a esto, a la alimentación, a que realmente, justamente las dietas no funcionan. Cada organismo es diferente y tenemos que estudiar cada individuo como es en una sola persona. Entonces, ¿qué descubrí que yo tenía? Yo hasta dije, bueno, a lo mejor tengo alguna enfermedad tiroidea. Me hice hasta unos estudios que son anticuerpos tiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa, porque yo dije, a lo mejor mi mismo organismo está dañando mi tiroides. Entonces, no,
mis estudios salieron perfectos y entonces yo dije, no, algo está pasando. Hasta que descubrí que, bueno, yo tenía algo que se conoce y que hoy en día, de cada 10 personas que acuden a mi consulta, 8 personas la presentan, que es resistencia a la insulina. Que si usted me pregunta qué es resistencia a la insulina, usted piensa a lo mejor, bueno, ya es diabética, ¿no? ¿Qué fue lo primero que se le vi? Eso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa con estas personas? La resistencia a la insulina se lo voy a explicar así fácil y sencillamente. La insulina es una hormona que nosotros vamos a producir y esa va a funcionar como una llave. Esta insulina va a ser como la función de una llave que va a querer entrar a la célula. Al momento de que entra esta llave, a la célula va a entrar para darnos energía, ¿sale? ¿De dónde vamos a obtener esta energía? De los alimentos. ¿A través de dónde? De los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay esta función como tal? Pues el cuerpo no va a saber utilizar esta energía, la va a empezar a almacenar en el cuerpo. ¿Cómo la va a almacenar? Pues mediante, ¿de cómo? De grasita. Yo en consulta siempre le como el ejemplo a mis pacientes de que realmente no es que la grasa que nosotros guardamos sea mal, sino que realmente el cuerpo la utiliza como protección. Esto viene desde el tema desde nuestros antepasados, los nómadas. Los nómadas, pues, ¿qué hacían ellos? Viajaban. Pasaban días que no encontraban comida, entonces cuando encontraban comían suficiente para aguantar. Exactamente. Entonces, el cuerpo guardaba toda esa grasita como reserva. Sí, cómo no. ¿Qué pasa muchas veces? Que el cuerpo no sabe cómo gastar esta energía. Entonces, la va almacenando. Entonces, cuando hacemos nosotros dieta, el cuerpo está almacenando esta grasa porque se está protegiendo. Entonces, nosotros podemos hacer una dieta perfectamente un mes, pero vamos a someter también al cuerpo a un estrés. Aquí va a entrar también el otra hormona, que es la hormona del cortisol, que también se va a elevar. Entonces el cuerpo lo vamos a tener en un estado de estrés metabólico constantemente. Entonces también se nos va a dificultar bajar de peso. Entonces justamente desde este contexto podemos decir que la obesidad pues es una enfermedad que se tiene que controlar. Entonces la dieta para mí no funciona. Aquí más que hacer una dieta hoy en día lo importante es construir hábitos. Es entender que no es que esto sea parte de un tiempo en el que vamos a estar haciendo un déficit o restringiéndonos calorías, sino que eso tiene que ser parte de nuestro día a día. Llevar una buena alimentación rica en nutrientes, rica en fibra, en proteínas. Otro aspecto importante, otro hábito fundamental que hoy en día se ha visto que es de gran importancia el hacer ejercicio. El ejercicio de fuerza hoy en día tiene mucha importancia. El dormir, el descansar. El no tener una vida, yo sé que a veces es imposible, ¿verdad? Pero no tener una vida con tanto estrés. Doctora, el asunto de los carbohidratos. Que muchos escuchan hablar de los carbohidratos, algunos a lo mejor no entendemos qué son los carbohidratos. Y bueno, se habla de qué es bueno, qué es malo. Y ¿por qué no nos hablas algo sobre los carbohidratos? ¿Qué tan dañinos o benéficos son para el organismo? Y para que identifique todo el mundo qué serían los carbohidratos. Los carbohidratos sí es un tema controversial, de hecho muchas personas hasta los satanizan, pero es que hay que saber cómo, cuándo y cómo consumirlos. Los carbohidratos muchas veces pensamos, bueno, son el pan, las pastas, el azúcar. Es lo primero que pensamos, de refrescos embotellados. Refrescos embotellados, exactamente. Pero también estos carbohidratos, estos hidratos de carbono, también están en la fruta, en algunos vegetales, en leguminosas. Aquí hay que saber diferenciar estos dos aspectos. Hay carbohidratos simples y hay carbohidratos complejos. Los simples justamente son estos, que si el pan, las pastas, el azúcar. Estos son carbohidratos simples porque van a ser picos de glucosa en sangre. El cuerpo va a procesarlos muy rápidamente. Entonces sí va a fluctuar en nuestra glucosa. Y están estos carbohidratos complejos, como les mencioné, que son, por ejemplo, las pastas integrales, las leguminosas, las habas, el frijol,
que son carbohidratos que de cierta manera obviamente no solamente van a tener hidratos del carbono, también van a tener minerales, van a tener fibra, que obviamente van a ser... Esos son los buenos. Esos son los buenos, podríamos decirle. Que van a hacer que nuestra digestión, sea más lento, exactamente, y nuestra glucosa no fluctúe tan rápido, no tengamos esos picos de glucosa. Por eso hay que saber cómo utilizarlos. Por ejemplo, sobre todo en personas que son deportistas. No es lo mismo que uno se desayune, un ejemplo, un sándwich de pan blanco con un licuado de fresa o de un chocomil, ¿verdad? Y de ahí pues se acueste en su sala y vea la tele y no gaste nada, ¿verdad? Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Entonces, en cambio, si viene una persona que es deportista o que va a ir al gimnasio y se desayuna su avena con una porción de unas tostadas de frijolito, con su pollito, pues obviamente aquí los carbohidratos van a ser utilizados de mejor manera. Y ocasionarse 2 o 3 panes tostados y demás, los va a quemar. Justamente, los carbohidratos no es que sean malos, son de hecho la principal fuente de energía. Pero ahí entra dentro de los carbohidratos que no son tan buenos, el asunto de las bebidas azucaradas. Claro. Que eso es lo que más entendemos todos como carbohidrato. Además te lo marcan por todos lados, ¿no? El que te tomes un refresco embotellado, una Coca-Cola que es tan popular, tan famosa, que todo el mundo pide. Hay quien dice, hasta desde niño, tengo sed de Coca-Cola, dice. Porque pues, que en la casa se fue también haciendo costumbre eso. Lo otro, y también en ese caso, carbohidratos que son buenos, pero que también en cantidades enormes son dañinas, porque lo mismo daría a lo mejor que te comas en la mañana un plato de frutas, donde le pongas 2 kilos de fruta, pues esto equivale a una Coca-Cola de 1 litro a lo mejor en el día, o cualquier refresco embotellado del día. Tiene que ser también moderado en ese aspecto, ¿no? Y ahí, si nos quieres comentar algo, doctora, sobre las harinas refinadas, que también tienen su complejidad en el cuerpo, el organismo, sobre los lácteos, que para mí, de lo que yo he leído, son dañinos hasta cierto punto, y el caso del gluten, que lo componen algunas cuestiones que no vamos comiendo, pero que también pueden ser dañinas para algunos organismos sobre todo. Pues bueno, primero que nada a mí pues nunca me ha gustado como que satanizar los alimentos. Yo en consulta siempre, de hecho creo que eso es parte de lo cual por hoy en día tengo mis pacientes, de que realmente yo, por ejemplo, si mañana alguien cumple años y le van a partir su pastel, yo siempre les digo, cómete tu rebanada de pastel, no pasa nada. Que tú ese día... No la rebanada más grande. No la rebanada más grande, exactamente. Que tú ese día te comas tu rebanada de pastel no quiere decir que obviamente pierdas todo tu proceso que ya llevas. En lo que menciona respecto al gluten, el gluten pues obviamente es una proteína que donde se encuentra, en el trigo, en la cebada. Mayormente hay intolerancia en gluten. Hay personas que tienen esta cierta intolerancia al gluten porque son alérgicos a esta proteína. Obviamente en tus pacientes pues sí se tiene que pues retirar por completo el gluten. De hecho un momento de que estuvo de moda que todos los productos eran libres de gluten y las personas solamente querían obviamente hacer dieta gluten free sin ningún gluten, pero realmente también es una proteína que también es buena. Entonces, aquí sí se recomienda de cierta manera eliminarla en personas que específicamente tienen esta intolerancia. En lo que es la leche, pues igual hay los lácteos, pues muchas veces mientras sean de origen obviamente animal, y los lácteos pues están en la leche, en los quesos. Todo se necesita, nuestro cuerpo necesita de todos los nutrientes. Obviamente depende del contexto en cada persona. No puedo decir abiertamente no consuman lácteos o no consuman gluten si no hemos revisado bien la historia o el complejo de las personas. La leche en los seres humanos es necesaria. Pues son fuentes de vitaminas y minerales también. He leído de algunos libros, algunos escritores, sí,
que además los ancestros así lo manejaban, que hasta determinada edad decían que algunos escritores dicen que hasta los 8 años es necesaria la leche, que después de ahí es un gasto innecesario. Es que, de hecho, hoy en día hay muchos niños que nacen con intolerancia a la lactosa, intolerancia y alergia incluso a la leche. Entonces, es como todo, como todo. Hay quienes sí y hay quienes no, pero, o sea, ahora sí que el cuerpo está diseñado y capacitado para absorber nutrientes, pues, de todos los alimentos, de todas las fuentes de proteína, de todo. Sobre todo, aparte, los lácteos tienen una muy buena fuente de proteína. En el caso de la diabetes, pues, que bueno, pues es un asunto delicado. Te comentaba de que a algunos le ha costado la vista, a otros a lo mejor ha perdido un dedo, una pierna. Y bueno, entiendo que hay a quien afecta más ese problema que a otros. La mayoría de la gente lo que conoce como es que tiene azúcar, ¿no? Es la diabetes. Entonces, me gustaría que nos hablara sobre el tema de la diabetes, para que la entendamos mejor. Bueno, yo le voy a hablar de la diabetes como educadora en diabetes. Okay. Es importante esta parte de la educación en la diabetes, porque ¿qué pasa muchas veces, Lick? Cuando el paciente llega a consulta y llega con sus bioquímicos, con sus laboratorios y le dicen, eres diabético. O sea, sientes que te viene un balde de agua fría encima, ¿verdad? De que soy diabético, ya no voy a poder comer, ya no voy a comer nada de azúcar. Cuando me avance la diabetes, me van a cortar el pie, me van a realizar, me van a sacar riñones. Realmente es un contexto muy grande que el paciente recibe cuando se le diagnostica con esta enfermedad. Y hoy en día es una enfermedad con la cual el paciente puede vivir como cualquier otra persona. Existe 7 comportamientos de autocuidado para la diabetes. Y ahorita que tocó el tema de que muchas veces estos pacientes se complican, uno de esos comportamientos de autocuidado para la diabetes es la de reducir riesgos. Muchas veces los pacientes no llevan nunca un control, nunca acuden al oftalmólogo, nunca acuden a sus visitas periódicas con odontología, nunca acuden ni siquiera en algún momento con algún médico internista para llevar ahora sí que su tratamiento. Exacto. Entonces, obviamente, el paciente a la larga pues se va a complicar. Entonces, uno de los 7 comportamientos de autocuidado en la diabetes es reducir riesgos. Enseñarle al paciente que, oye, tienes que ir a tu visita al año con el oftalmo para evitar retinopatía diabética, que tienes que acudir periódicamente, que te tienes que estar haciendo laboratorios, que te tienes que estar monitoreando tu glucosa en sangre, que este es otro comportamiento que es el de automonitoreo. Los pacientes muchas veces nunca se revisan ya hasta que justamente hay una complicación o cada que acuden, por ejemplo, no sé, a su servicio médico a consulta una vez al año y nunca se monitorearon, nunca supieron si realmente cómo estuvo su glucosa en sangre durante todo este tiempo. Entonces sí podríamos decir, y no me gusta manejarlo de esa forma, pero sí hay un cierto descontrol. Otro de ellos igual es la alimentación saludable. Muchos de estos pacientes no saben realmente cómo comer. A mí sí me pregunta cuál es la cura para la diabetes y si la hay, para mí sí la hay. Y le voy a decir cuál es. Una alimentación 100% saludable y realizar actividad física. Esa para mí es la cura de la diabetes. Los pacientes que viven con esta enfermedad, que viven con diabetes, sí pueden realizar una vida normal. Ahorita en diciembre, de hecho, me llegaron algunos pacientes y me dicen, ay, doctora, ¿y será que voy a poder comer pavo? ¿Y será que voy a poder comer horneado? ¿Y qué voy a poder? Digo, claro que, o sea, sí podemos comer. Tenemos que, muchas veces, esos pacientes no saben ni siquiera cómo comer. Hay quienes piensan, por ejemplo, que ni arroz pueden comer. ¿Y usted sabe que sí pueden comer arroz? Yo sé que el arroz está dentro de los carbohidratos y que puede ser, yo ahí tengo mis dudas, la verdad tengo mis dudas en el arroz. En los pacientes que viven con diabetes sí lo pueden consumir, pero ¿cómo se va a consumir? Obviamente en la porción indicada,
Pero aquí también entran otros trucos. Por ejemplo, el arroz. El arroz es obviamente un alimento que al momento de que uno lo consume nos da fluctuaciones de glucosa, nos da pico de glucosa. ¿Qué se recomienda y qué recomendamos en la Asociación Mexicana de Diabetes? Esos pacientes sí pueden consumir arroz, pero ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a comer nunca recién hecho. ¿Por qué? El arroz tiene almidón. Entonces, cuando el arroz está recién hecho, este almidón es un poquito más gelatinoso. Entonces, sí se recomienda, por ejemplo, a los pacientes de que antes de consumirlo recién hecho, lo refrigeren un ratito y ya después lo saquen y lo vuelvan a calentar si gustan. Ajá, exactamente. ¿Qué pasa? El almidón se vuelve resistente. Entonces podríamos decirle que como que contiene más fibra, se vuelve con más fibra, entonces hace que el cuerpo no lo metabolice tan rápido, que no hayan estos picos de glucosa en sangre. Entonces el cuerpo lo va a metabolizar más lento. Entonces no va a hacer que estos pacientes su glucosa se dispare. Entonces, así como hay ciertos tips que en estos pacientes siempre se les puede dar y que pues como todo. Entonces, ahí no comerlo terminando de cocerlo, sino meterlo al refrigerador Refrigerar un momento. y luego lo vuelves a calentar si lo quieres y después consumir. Y ya no tiene el mismo efecto que... Exactamente, ya no va a dar ese pico de glucosa en sangre, al contrario. Caramba, hay que aprenderlo, ¿eh? Exactamente, entonces son de estos ciertos consejos que se les puede dar a los pacientes. Hay que anotarlo, ¿eh? Sí. Hay diferentes tipos de arroz también, ¿no? Sí, sobre todo mientras sea arroz integral, pues mucho que mejor, tiene más fibra. El blanco es Porque el AMBA 22 blancos justamente que se tiene que hacer esto para justamente los pacientes. el integral. El integral, pues como ya tiene fibra como tal, pues el cuerpo lo va a metabolizar más lento. Entonces, siempre se recomienda. Que no se requiere refrigerarlo. No, ese no. Aquí, siempre nos preocupamos, doctora, ya que el problema se dio, ya que surgió. Sí. Ya que ahí sí que tuviste un pico de glucosa de 180 a 200 que te llevan casi muerto a la clínica. Es cuando tú ya quieres empezar o ya te recomiendan y hacen un esfuerzo por cuidar. ¿Qué es lo recomendable, doctora, para prevenirlos de que no vayamos a caer un día en el problema de la diabetes, ¿no? Para prevenirlo. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito, porque sí se puede prevenir la diabetes, sobre todo, por ejemplo, ya le había yo tocado el tema de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, como le expliqué, es una condición, no es que ya vivan los pacientes con diabetes, pero ya esta hormona, el cuerpo no está sabiendo utilizar esta llave como energía. Entonces, cuando los pacientes presentan resistencia a la insulina a tiempo, y se diagnostica a tiempo, podemos evitar que esto progrese a diabetes como tal. Muchos de estos pacientes que tienen resistencia a la insulina ya son prediabéticos. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Aquí entra la importancia, cambiando hábitos, mejorando la alimentación, el descanso, toda enfermedad se puede evitar siempre cambiando hábitos. Eso es como que ahora sí que la cura para todo. Permanentemente. Un deportista, doctora, que cuida su alimentación y todo, puede llegar a ser diabetes. Puede tener problemas de diabetes. A veces, como usted sabe, pues muchas de las enfermedades son genéticamente hereditarias. Entonces, a veces si tenemos antecedentes familiares, por ejemplo, mamá, papá, abuelos, a pesar de que nosotros llegamos a ser personas deportistas y de esta manera cuidamos los alimentos, hacemos actividad, pues sí estamos predispuestos, tenemos factores de riesgo para presentar esta enfermedad. En este caso sería pues obviamente el antecedente hereditario. A lo mejor es deportista, pero a lo mejor también fuma, que es otro factor de riesgo. Entonces, aquí no es solamente el hacer el ejercicio y el cuidar la alimentación, sino en la diabetes sobre todo es que no tengamos factores de riesgo, sobre todo los hereditarios. Uh-huh. Comentaba yo el caso, doctora, porque muchos conocimos en Tabasco a alguien que creó un club deportivo, Venados. Lo conocíamos como el Teco. Era un maratonista. Más se pegaba, iba a maratones a diferentes partes del mundo.
Y muy joven nos enteramos del teco que contra la cordillera. Y más adelante, que le cortaron una pierna. Imagínate tú el dolor para un maratonista que le cortas una pierna. Bueno, hasta donde yo recuerdo, el Teco Aguirre murió como a los 52 años, no recuerdo bien. Pero tengo entendido que murió como a los 52 años. Y bueno, pues ahí la duda siempre, ¿no? ¿Cómo Teco era, si fue el fundador del Club Venados, siempre promoviendo el deporte? Él era deportista consumado, decía que iba a maratones a diferentes partes del mundo. Y dices, ¿tú cómo? Sí. ¿Y cómo le cayó diabetes? Y además tan grave que llevó a afectando que llegaron a apartar el pie. Además murió muy joven. Aquí igual sería importante, bueno, saber bien si hay dos tipos de diabetes tipo 1, que es la autoinmune, y la diabetes tipo 2. Por lo que entiendo, es la más delicada, ¿no? era diabetes tipo 2. Es mellitus 2 parece que le llaman, ¿no? Entonces sí, esta sí es adquirida mayormente. Y pues sí tendríamos que evaluar realmente qué factores de riesgo presentaba. A lo mejor sí hacía mucha actividad física, pero a lo mejor en la alimentación, pues a lo mejor no era tan buena, o le digo, había antecedentes familiares, mamá, papá, abuelos con esta enfermedad, o por ejemplo había tabaquismo, o habían otros factores que nos hacía que al final pues pudiera llegar a presentar esta enfermedad. El caso de las inyecciones, doctor. Algunos por la prisa, le quiero bajar, viene el tiempo de playa y ya te van a llegar a alguna, se habla para ahí, para que quieran adelgazar en 15 días, 20 días, cuando menos para ir a la playa 2 veces, y se inyecta. ¿Qué tan delicadas son las inyecciones? Ok, vamos a dejar en claro qué es obesidad, porque la obesidad la tenemos que ver como una enfermedad. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, y muy compleja. Vemos la obesidad como aquella que acompaña a las otras enfermedades, a la diabetes, a la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que ver la obesidad como el cimiento del iceberg. El iceberg son todas estas enfermedades, pero la obesidad es el cimiento. Sin obesidad nosotros podemos evitar todas estas enfermedades. Entonces, aquí entra la importancia de este tratamiento, porque al final de cuentas, pues esas inyecciones, pues son para perder peso, es tratamiento para esta enfermedad que es la obesidad. Siempre y cuando estas inyecciones, pues son, ¿cuáles son hoy en día? Las famosas Mounjaro, Ozempic, Wegovy, hay muchísimas hoy en día, pero siempre y cuando sean prescritas por un profesional de la salud, que justamente lleven un control médico y nutricio. ¿Qué son estas inyecciones? Las inyecciones las pusieron muy de moda. Hoy en día los influencers se volvieron muy popular. Cualquiera en redes se subía que se estaba inyectando y que bajaban de peso y preciosamente, ¿verdad? Estas inyecciones son análogos de la GLP-1. Estos análogos es una hormona, son péptidos que donde se van a producir principalmente en el intestino. Son hormonas de señalización metabólica. Le van a dar la señal a nuestro cerebro, de que ya está satisfecho, son supresores, podríamos decirle, del apetito, y también nos van a ayudar a dar un vaciamiento gástrico, tener un vaciamiento gástrico más lento. Entonces, si lo hablamos desde el contexto como la enfermedad, para la enfermedad como la obesidad, pues podríamos decirles que sí, yo en mi consulta sí las recomiendo. Hay pacientes, sí, hay pacientes, antes se creía que nada más con dieta y ejercicio se podía bajar de peso. Y hoy en día a veces no solamente es con dieta y ejercicio, a veces hay una enfermedad metabólica que al paciente, por más que haga una dieta perfectamente, por más que haga una actividad física y haga ejercicio, pues no le va a permitir bajar de peso. Entonces, estas inyecciones, de hecho, están aprobadas hoy en día por instituciones, hasta incluso por la OMS,
de que sí se pueden utilizar siempre y cuando, yo siempre, esto sí lo dejo muy en claro, siempre y cuando sean bajo el seguimiento médico y nutricio. Perdón, ahí, doctora Soroka, comentaste de que la recomendación del ejercicio es el del peso. Ujú. Mucho es lo que sabemos de correr, andar en bicicleta, pero yo he estado escuchando mucho que el levantamiento de pesas, el ejercicio incluso si que tengas que levantar peso, el hacer agachadillas, ese tipo de cosas que fortalecen músculos. Justamente a partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular y pues obviamente en nuestra vida vejez hay una enfermedad que se conoce como sarcopenia, que es obviamente falta de esta masa muscular. Los pacientes con sarcopenia, por ejemplo, los adultos mayores, ¿qué pasa con ellos cuando ya están viejitos? Pues obviamente se choca con la puerta y ya se fracturaron. Que si se cayeron en el baño y ya se fracturaron. Pues porque ahí tienen muy poquita masa muscular, mayormente sus pacientes tienen sarcopenia. Entonces, el ganar masa muscular, como le comenté, pues es ganar pues vida y sobre todo porque el músculo es el tejido que más glucosa, podríamos decirle, absorbe. Entonces, al momento de que nosotros estamos haciendo ejercicio de fuerza, el músculo está captando toda esa glucosa, no la está dejando solamente como reserva de energía, cosa como le expliqué, no solamente la está dejando almacenada, sino que la está empezando a utilizar. Entonces, hoy en día hay estudios y hay evidencia científica que el realizar ejercicios de fuerza justamente nos va a ayudar a prevenir estas enfermedades. Doctora, el asunto mismo del problema de hipertensión que también ocasiona todo esto que hemos venido platicando. Si quieres hablar un ratito del tema ese. Aquí en México, lamentablemente, pues somos un país con mucho porcentaje, un índice alto en obesidad. Entonces, evitando esta enfermedad, como le comenté, vamos a evitar enfermedades como también la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aquí en México, bueno, si usted se pone a analizar cuántas personas nos enteran, no es que ya falleció. ¿Y de qué falleció? Sí. De infartos, ¿verdad? En la hipertensión igual entra otro aspecto como lo que son las dislipidemias, triglicérido elevado, colesterol elevado, ácido úrico elevado. Entonces, al momento de igual, todo gira alrededor de la alimentación. Al momento de que uno igual tiene una mejor alimentación, pues igual va a controlar estos factores, estos bioquímicos y que nos va a ayudar también pues, a mejorar también nuestra hipertensión arterial. Muchísimas gracias, doctora. Que siga teniendo mucho éxito. Gracias. En todo lo que haces. Y bueno, comenzaba yo diciendo que la idea es que podamos en esto porque orientar la sociedad, lo que podamos ayudar en esos temas. Y yo siempre creí, aquí con la doctora lo he comentado también muchas veces, de que la salud es lo más valioso que tenemos de la vida. De nada sirve tener un buen carro, de nada sirve tener una buena casa, de tener el dinero que tengas, el cargo que tengas, nada más importante que la salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias,